Gracias, Robert, por esta introducción. Nos has dibujado el marco hacia donde van a tender, que tiene como tres grandes pilares. Va a haber recursos, ahora lo veremos, ¿no?, económicos, va a haber facilidades desde el punto de vista de la agilidad en la que se tienen que tomar las decisiones y los trámites por parte de la Administración, y hay un tercer pilar que es muy importante y que afecta también a la distribución y va a afectar, que es el posicionamiento de la construcción y dentro de lo que se va a denominar economía circular. Y aparece en este nuevo borrador, ahora lo veremos también, una figura que es de vital importancia para la distribución, como es el agente o el gestor de rehabilitador. Vale, la pregunta es, como hace título de la jornada, si estamos preparados para la ola de rehabilitación. Bueno, pues ya vemos aquí al surfista que está tratando de trazar la ola, y la pregunta que nos viene es, oye, ¿cuál será el tamaño de esta ola? ¿Será grande? ¿Será una ola que nos permitirá entrar a todos, ¿no?, a tomarla? Y tras la ola, ¿cómo será el paisaje marino que nos quedará, ¿no? ¿Cómo será el mercado? ¿Será una ola suficientemente como para cambiar la dinámica del mercado tal y como ha venido siendo hasta ahora? Pues esta yo creo que es la pregunta troncal, porque es la que va a definir cómo se va a reconstruir el mercado en los próximos años, durante toda esta década precisamente. Hablamos de oportunidad, pero también tenemos en estos momentos, somos conscientes de una gran incertidumbre, en concreto dos, ¿no? Una que es una incertidumbre macro, que todos estamos viviendo a diario, por desgracia, que es lo que expresa esta gráfica, es el precio de las materias primas, la constante renovación de tarifas, problemas de suministro y problemas que ya se están generando también fruto de la subida de precios respecto a precios pactados, y que esto puede alterar también las positivas perspectivas que hay respecto al comportamiento del mercado en los próximos meses. Aquí hay dos grandes tendencias, los organismos oficiales como el FMI o el Banco de España, que consideran que es un periodo transitorio, ¿no? Aquí vemos esta gráfica publicada la semana pasada, donde, bueno, según el Banco de España, a partir del año que viene, la inflación ya no continuará en la senda alcista de estos últimos trimestres. Sin embargo, hay otro tipo de organismos también de gran peso económico, en este caso es el último informe de Goldman Sachs, que opina exactamente lo contrario. Bueno, esto es algo que nos excede, no sabemos por dónde iremos, pero que nos puede afectar. No podemos preocuparnos de algo que está muy por encima. Esto sí que es una ola que nos sobrepasa. Sin embargo, luego hay otro segundo tema, y es que yo por lo menos tengo la sensación de, en cierto modo, querer construir la casa por el tejado, ¿no? Porque por una parte hay un aspecto positivo, y es los recursos económicos que directos o indirectamente van a afectar al sector de la construcción y, por tanto, al consumo de materiales con un efecto multiplicador 1,4, ¿no? Esta es la inyección directa o indirecta con un efecto multiplicador 1,4. Y además se tienen que ejecutar, porque hay un mandato de la Unión Europea, y detrás de ese mandato hay un interés, un compromiso primero y un interés político porque así sea. Pero luego, por el lado, digamos, negativo, está que en España nunca se ha apostado por la rehabilitación, luego lo vamos a ver de forma muy clara, y eso, por lo tanto, no ha generado una inercia social favorable a acometer, a invertir en la rehabilitación. Es cierto que cuando hay dinero se generan inercias, y por tanto esa inercia negativa pues desaparecerá y podrá volverse positiva. El problema lo vamos a tener en si realmente el mercado funciona como esperemos que debe funcionar, si habrá capacidad de instalación. Y esto sí que es algo que nos afecta a todos como sector de la construcción. Por aquí quizás sí que podemos hacer cosas. Pero hemos venido a hablar de oportunidades, y es de lo que vamos a hablar, ¿no? Cómo se va a dibujar el nuevo panorama y tratar de desarrollar alguna idea que, fruto además del acuerdo marco entre ANFAPA y ANDIMAC, desarrollaremos a través de un programa de cualificación específico. El centro de la oportunidad está en la rehabilitación, en concreto la rehabilitación energética, como ya ha apuntado Robert y ya todos sabemos, ¿no? Afecta a tres grandes pilares de consumos de materiales. Por una parte, lo que son materiales de construcción ligados al aislamiento e impermeabilización, como el SATE u otros sistemas de impermeabilización y aislamiento. Por otra parte, también afecta desde el punto de vista del consumo a la renovación de sistemas de calor, refrigeración, aire, etcétera. Y por otra parte, desde el punto de vista del consumo y de la generación, como son las energías renovables. Estos son los tres pilares, digamos, de materiales que se van a ver claramente beneficiados como punta de lanza de esta oportunidad. Pero realmente, desde el punto de vista de la distribución, yo creo que lo más importante es ver la rehabilitación energética como una palanca para el desarrollo de un mercado como es el de la reforma interior. Y luego veremos por qué. Porque es realmente lo más interesante de todo, quizá de todo ello, ¿no? Porque es como una segunda ola que podemos además ayudar a generar.
Cuando hablamos de reforma y rehabilitación, al final no tiene que hablar el sector, tiene que hablar la gente del parque, la gente de las calles, la gente que está, cualquiera de nosotros en nuestra vida de ciudadano común, ¿no? Y, por lo tanto, eso implica que nos orientemos al cliente. Oye, ¿cómo está el sector de la construcción en general? Hablo del sector de la construcción desde la perspectiva de orientación al cliente. Pues bueno, lo podemos singularizar en dos consonantes, ¿no? Una P y una M, de puede claramente mejorar. No es que esté muy bien, a lo mejor alguien ha pensado eso, no es que puede claramente mejorar. Y eso lo sabemos desde antes del COVID, con diferentes informes que hemos ido mirando a los socios, ¿no? El consumo, la confianza, perdón, es lo que hace que el consumidor final ejecute una reforma o ejecute una rehabilitación, es la palanca decisiva. Los profesionales reconocen que la confianza que son capaces de generar en su cliente es lo que el mayor vector también de competencia para que se tome la decisión de contratarles a ellos. Los propios profesionales, la falta de confianza, reconocen que es un elemento, una barrera a la generación de actividad. Y esta gráfica es muy reciente, esto es de un informe publicado este lunes pasado, el viernes pasado, por la Fundación Laboral de la Construcción, donde en efecto también la principal de las amenazas que hay para conseguir reclutar jóvenes, talento joven en el sector de la construcción es precisamente la mala reputación o los estereotipos negativos ligados al mundo de la construcción. Por lo tanto, podemos mejorar. Sin embargo, podríamos decir que estamos mal, pero durante los últimos meses han sucedido cosas que creo que, aunque no tenemos datos, así como el otro sí que nos basamos en estudios, informes, etcétera, esto es una intuición, pero creo que es justificable, ¿no? Estamos mal, pero no tanto, y es importante. No tanto porque durante los últimos meses, como sabemos, hemos experimentado, hemos vivido un viento de cola asociado a la reforma, que eso lo que ha generado es un boom de reformas, que se ha hablado en positivo, mientras que tradicionalmente antes del COVID, siempre que se hablaba de reformas, se hablaba del chapuzas, cuidado, los problemas. Ahora se ha hablado en positivo, se ha hablado de, oye, tengo la necesidad de vivir mejor en casa, acomodarla, adaptarla, y no ha habido problemas en los titulares de prensa de no hay los problemas, las chapuzas, no, se ha hablado siempre en positivo, y eso pues lo que hace es generar un vector de confianza también respecto a la demanda final a la hora de buscar su relación con el sector de la construcción, ¿no? En esencia, podríamos decir que quizá ahora, fruto de estos meses de boom de reformas donde se ha hablado en positivo, hacer reformas mola más de lo que podíamos pensar hace un par de años. Es decir, no es tan malo como lo pintaban. Quizá teníamos como consumidores unas expectativas tan bajas que se han visto reforzadas. El sector ha estado ahí y ha cumplido de forma satisfactoria, que es lo que importa, ¿no? Esto es importante porque esa confianza genera mercado. La confianza es lo que hace que este niño vaya a saltar en brazos del padre. El niño sabe que su padre le va a coger y el padre confía en su fuerza para coger al niño, ¿no? La confianza es lo que hace que las relaciones entre las personas sean un éxito. Y sobre todo también es lo que hace que las relaciones entre empresas, a la hora de ofertar productos y servicios y quien los compra, también se muevan, ¿no? Es la dinámica que mueve el mundo. Y la confianza se basa en la seguridad, precisamente. Y cuando somos capaces de generar seguridad en nuestro interlocutor, es más fácil la toma de decisión. Esto tiene que ver desde el punto de vista también de las comunidades de propietarios, ¿no? que se pierda el miedo y el recelo a los potenciales problemas que pueden generar una obra y esto ayude a la toma de decisión. Pero luego estamos nosotros, como empresas vinculadas al sector de la construcción, que históricamente nos hemos pegado como este niño, ¿no?, contra la pared cada vez que hemos querido habilitar líneas de negocio en la rehabilitación, porque es que no había mercado real y todos conocemos, además, cómo funcionaba este pequeño mercado. Pero tenemos que crecer, tenemos que tener una visión diferente porque van a cambiar las reglas del juego. Hasta ahora, el mercado de rehabilitación no generaba interés en sentido fuerte, mientras que ahora hay interés por generar mercado de rehabilitación. Y no es un simple cambio del lugar de las palabras, es que este cambio del lugar de las palabras genera un contexto totalmente diferente y va a provocar que la realidad cambie, porque el interés real se concreta, y se concreta en dinero. Va a haber, como hemos visto, hasta 12.000 millones de euros en términos directos e indirectos para que las personas que vivimos en estos edificios podamos lanzarnos de forma mucho más accesible a poder realizar obras de mejora, de rehabilitación.
Pero además de dinero, como hay un interés real también, lo que hay es legislación. Para que los trámites sean más ágiles, van a aparecer figuras que permitan concentrar, como la agente de rehabilitación, etcétera, y va a haber deducciones fiscales. Es decir, otro tipo de incentivos, no solamente la subvención directa, sino muy importante todo lo que tenga que ver con palancas fiscales, que es lo que genera un efecto rastre a medio y largo plazo. Y cuando hay dinero, cuando hay interés político, lo que genera también es la apuesta de grandes operadores. Operadores, pues desde el mundo de la promoción de obra nueva, que ya están girando para ser promotores de rehabilitación a escala de barrios, esto ya lo estamos viendo, pero también operadores del sistema financiero que están apostando por el sector, incluso por el sector de la distribución de materiales, porque han visto que es el canal y el vector claro para poder desarrollar una parte importante de este tipo de acciones. El nuevo marco legal dibuja como dos grandes ejes. Rehabilitación a gran escala, que por lo menos el 40% de los recursos tienen que ir ahí, y luego rehabilitación de unifamiliares, pareados o viviendas de comunidades aisladas, ¿no? Estos son los dos grandes ejes. Pues bueno, esta apuesta dibuja dos grandes mercados, el de la gran obra y el de la obra que se tiene que ir haciendo día a día, donde el almacén puede ser un interlocutor y un promotor claro gracias a este artículo 8 de que comentaba. Por lo tanto, lo que está claro es que llega el cambio, y eso es importante, pero lo más importante realmente es ser parte activa del cambio. Sí, ahora, es ser parte del cambio, ¿no? ¿Y qué es ser parte del cambio? No se trata de reinventarnos, porque reinventarse, que tanto se oye, para mí personalmente es una palabra vacía, porque somos seres humanos, no somos transformers, y lo que podemos hacer es tratar de mejorar o adaptar lo que venimos haciendo, y eso es ser parte del cambio. A nuestra experiencia y recursos, como por ejemplo la tienda, la capacidad logística, que van a ganar muchísimos puntos si hacemos las cosas bien, añadirle como unos nutrientes más para que nuestro negocio o la propuesta de valor, como se dice ahora, resulte más apetecible a un paladar del cliente, que es un paladar cambiante, con nuevos valores sobre los que hay que construir esa propuesta de proyecto comercial para renovar y rehabilitar. En esta gráfica vemos cuál es, en los últimos 30 años, la evolución del mercado de rehabilitación. Vemos que pues bueno, hubo un importante ascenso a finales de los años 90, se estabilizó a partir del año 2000 y a partir del año 2004 fue cayendo, y estamos en una situación, pues bueno, de los últimos 10 años, 12 o 15 años, perdón, estable, ¿no? En mínimos, mínimos, mínimos. Lo que se quiere que suceda a partir del próximo año es esto. Esto es un cambio importante, ¿no? Esa ola trae cambios importantes. Y esta es una visión pesimista, porque este es un gráfico que he hecho yo basándonos en un crecimiento del 330%. Pero la valoración oficial, lo que desde las administraciones con estos fondos quieren que suceda, es exactamente esto otro. Y es un cambio tremendamente brutal. Es un crecimiento en 3 años del 1000%, ¿no? Pasar de 30.000 a 300.000 viviendas renovadas en términos de rehabilitación y rehabilitación energética al año. Esto es un cambio radical en el panorama, y esto es un cambio muy importante, ¿no? Por lo tanto, esta ola a la que hacíamos referencia al principio va a cambiar las reglas de juego a medio plazo también en cómo se genera la propuesta de valor comercial y la relación con el mercado. Decíamos que hemos vivido hasta la fecha, aunque se está debilitando, es normal también, un viento de cola favorable para la reforma. Había, por una parte, esto ha sido común en todo el mundo, ¿no? Pues hemos estado encerrados, hemos detectado problemas y hemos invertido además en mejorarlos. Pero además es que hay problemas estructurales como el envejecimiento del parque de viviendas, la falta de renovación y sobre todo también que es un parque edificado pensado para un modelo de sociedad que ya no existe en términos también desde el punto de vista de los hábitos diarios como de la edad media de la población, ¿no? Ya no somos una población joven como en los años 70-80, sino somos una población ya madura. Y esto, por ejemplo, nosotros desde Andimac, a través de Cuida tu Casa, lo hemos medido. Creo que somos los pocos, por no decir únicos, que medimos desde la satisfacción de las personas en su vivienda, y la nota, que es una nota subjetiva, es decir, sería una nota más alta de lo que en términos objetivos, si se analizara la vivienda, es muy baja, es un 6,7%, ¿no? Por lo tanto, hay mucho que mejorar ahí, y además viene en un instante en donde la preocupación por los factores de confort en la sociedad también crece. Y luego hay un tema objetivo que lo ha comentado antes Robert, y es que el 82% del parque edificado tiene una calificación energética E o superior, lo cual es demoledor, ¿no? Es un parque de viviendas en España que es un depredador de consumo energético, que eso afecta al bolsillo
del contribuyente a nivel individual al bolsillo, a la deuda que España tiene que conseguir porque somos un país que tiene que importar la energía, y también las emisiones, que además con el coste que implica tanto medioambiental como económico el tema de las emisiones de CO2. Y esta es la razón real por la que desde Europa se han generado estos fondos. Decíamos en otras ocasiones, siempre hemos dicho que una política de rehabilitación tiene que tener una paleta de colores como un pantone de servicios. No basta con subvención, tiene que haber un paquete de medidas que los actores podamos trabajar y ofrecer a los clientes, ¿no? Por una parte están las subvenciones, va a haber subvenciones hasta el 100%. Por otra parte está la fiscalidad, deducciones por obras de mejora si se cumplen, por ejemplo, el requisito que ha comentado Robert de al menos ganar un 30% de eficiencia energética. Eso te va a dar derecho a fiscalidad, a deducciones fiscales importantes, en general por las obras que se realicen. Si hay subvenciones, hay fiscalidad, lo que va a haber es, además, financiación, productos específicos. Aquí, por ejemplo, si todo va bien, en breve cerraremos un acuerdo con el Banco de Sabadell con distintos productos adaptados tanto para tienda como para profesional, como para comunidades de propietarios y particulares, pensados en la rehabilitación energética y pensados en la reforma. Y si tenemos estas tres variables, lo que se genera es una sensación clara de oportunidad. ¿Y esto qué implica? Pues implica que la gente, cuando estemos en la calle, igual que en los últimos meses se ha escuchado hablar, y en términos positivos, de la reforma, comience a hablar de la rehabilitación, pero además desde una perspectiva distinta, ¿no? Como una oportunidad. Si los de la calle Godofredo Buenos Aires 7 rehabilitan su edificio de 12 viviendas y los de Godofredo Buenos Aires 11 se enteran, conocen el pormenor de las ayudas, etcétera, también lo querrán hacer, porque sabemos que va a haber toda la población a partir del año 2022 se va a enterar de las líneas de ayudas que hay, del dinero que hay disponible y de que se pueden beneficiar. Por lo tanto, esa ola va a ir creciendo en los próximos meses, debiera ir creciendo. Y lo importante aquí en esta orientación al cliente es quién lidera el proceso comercial. Lo tiene que hacer el arquitecto, lo tiene que hacer el constructor, el instalador o el fabricante, o lo tiene que hacer el distribuidor, o lo tienen que hacer todos, pero ¿quién debe tener la bandera de la proyección comercial dentro de la cadena de valor de la construcción? Esta es la clave, porque además quien lidera el proceso comercial no solamente se va a quedar con un mercado o va a conseguir más éxito y más rentabilidad de un mercado como es el de la rehabilitación, sino que sobre todo desde el punto de vista de la distribución se pueden conseguir metas mayores, como vamos a ver, ¿no? Y aquí es muy importante el artículo 8 del futuro, que esto está extraído del borrador, del futuro Plan de Rehabilitación Nacional, que es un artículo que es una demanda que es la figura de un agente o gestor de rehabilitación, tal y como está en el borrador. No sabemos cómo quedará, pues la verdad es que nos gustaría que estuviese más definido. Está pensado, pues bueno, sobre todo para abarcar ese 40% de proyectos a gran escala, es decir, para un determinados tipos de empresas, pero también permite que empresas pequeñas puedan juntarse, colaborar entre sí y desarrollar en forma práctica es el tipo de cómo debe trabajar un agente o gestor de rehabilitación en un entorno local de pequeñas o medianas obras. Y esto es muy importante porque es la clave de todo, ¿no? Es la clave para poder coordinar con éxito a nivel local acciones, ¿no? Renovar nuestra fuerza comercial, darle una nueva vertiente y intervenir en las fachadas, por ejemplo, en el caso de los cerramientos, en el caso de los materiales, que es de lo que estamos hablando hoy, pero sin perder de óptica que detrás de ese edificio, con el que hemos establecido una relación con el edificio y con las personas que lo habitan, lo que tenemos es acceso a los planos de esas 12 viviendas, por ejemplo, de ese edificio, ¿no? Y como somos parte activa un agente rehabilitador, somos parte activa de esa obra y no somos pasivos que nos vienen a comprar y nos desentendemos, lo que tenemos es una relación que además tenemos un punto con las personas que habitan en esa comunidad, que además les podemos invitar a que en nuestra tienda, que habremos habilitado un espacio específico para rehabilitación, se les va a dar la información necesaria sobre su rehabilitación y además proyectos de reforma, porque sabemos que todas las cocinas son iguales, cómo son todos los baños, etcétera. Sabemos qué financiación hay, qué ayudas, qué fiscalidad, y podemos ofrecer servicios de reforma, además ligados con nuestros partners de construcción, con lo cual podemos generar un círculo virtuoso donde la rehabilitación energética además sea una punta de lanza para desarrollar el mercado interior de las viviendas, ¿no? Y esto es importante. Y aquí también como Andimac vamos a ayudar, porque ya no se trata de ser almacenes de materiales de construcción o tiendas de materiales, como hay otras superficies que en los últimos años se han posicionado ahí, como sabemos, sino, oye, vamos a dar un salto para arriba, porque podemos hacerlo, porque tenemos gente cualificada y sabemos hacerlo, ¿no? Vamos a posicionarnos, el concepto sería en centros de asesoramiento en rehabilitación
y reforma sostenible, ¿no? Porque la sostenibilidad a partir de ahora va a ganar enteros. La sostenibilidad que hasta ahora era difícil de tangibilizar, en estos momentos sí que va a ganar enteros en términos de eficiencia energética, de confort acústico, de seguridad, de salubridad. Todo esto es un espectro que es donde el valor añadido que vamos a poder aportar a los consumidores. Y el cimiento surge precisamente del acuerdo entre Andimag y ANFAPA para impulsar el mercado de la rehabilitación energética. Un acuerdo que es más que un acuerdo. Me gustaría verlo como también una forma de reorganizarse la cadena de suministro, ¿no? Tradicionalmente se ha hablado de cadena de suministro, pero últimamente se está hablando cada vez más de cadena de valor. Y esto es importante porque el suministro nos traslada la impresión de algo que se produce, se mueve y llega al destino, y el valor está inherente a ese producto. Sin embargo, cuando hablamos de cadena de valor, todos los agentes tienen que aportar su granito de arena para generar valor. Y ahí es donde el valor se construye y donde la distribución también puede construir valor. ¿Cómo? Generando conocimiento a sus interlocutores aguas adelante. Y esta es la clave, ¿no? Y esta es la clave que queremos ayudar y con las que queremos colaborar con un programa específico desarrollado junto con ANFAPA que tiene que ver con la adaptación comercial a la ola de rehabilitación energética y en concreto el SATE. Porque esta es la clave, ¿no? Cómo podemos, desde el punto de vista comercial, aprovechar esta ola para seguir surfeando las olas que nos acompañarán. Y esto es